Hola, buenas noches. Aquí continuando con nuestros encuentros psicoanalíticos. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con un texto que nos recomendó nuestro compañero Alejandro Orozco, que nos habla sobre la subjetividad. Más que nada, pues el título del texto es La subjetividad, incumbencia del psicoanálisis, una propuesta teórico-clínica, las formaciones políticas de la subjetividad. Entonces, pues si gustas comenzar con una pequeña introducción, Alex, para comenzar. Ujú, sí, claro. Bueno, pues este texto es un texto reciente de este mismo año que publicó una psicoanalista argentina que se llama Lila Feldman, Lila María Feldman. Y bueno, ah, me gustó mucho este texto. ah, me agradó bastante y lo propuse porque por una parte responde a varias preguntas que yo me había estado haciendo, que me habían estado interpelando respecto a, pues, qué lugar tiene lo social o lo colectivo dentro de, pues, de los efectos de nuestra subjetividad o del aparato psíquico, de nuestro inconsciente, qué lugar tiene la alteridad y lo colectivo en nuestro inconsciente, cómo ocurre, cómo se asocia, cómo se liga, cómo se anuda pues en toda nuestra experiencia de la subjetividad, de ser sujetos del inconsciente. Y me parece una propuesta muy original, muy original, muy aperturante, en donde Lila desglosa muchos horizontes, muchos problemas y los sitúa justamente pues en una situación que ahora está atravesando que ella en su país, muy consciente de su contexto, pues lo cuestiona, lo analiza y lo aborda. Y bueno, justamente este artículo comienza así, comienza situando las problemáticas sociales y económicas y políticas que está atravesando Argentina y la importancia de cómo aquello que ocurre en un momento dado, en una cultura, en un contexto histórico-social, deja huella, deja una marca, es parte de un devenir no únicamente histórico, sino también un devenir subjetivo, porque de alguna manera, pues todos nosotros, los sujetos, pues nos vamos construyendo, vamos tejiendo nuestra propia historia, pero situados en un lugar y en un momento muy específicos. Y es justamente donde ella propone este concepto o este, esta construcción teórica de las formaciones políticas de la subjetividad, de cómo nosotros como sujetos del inconsciente vamos respondiendo en sus propias palabras, vamos resistiendo, insistiendo en, pues en hacernos un lugar a nosotros y nuestros cuerpos y nuestra subjetividad en el sitio histórico social donde nos ubicamos. Y también cómo vamos respondiendo a él y a todo el pasado que hay detrás, a toda la historia de nuestra comunidad, de nuestra familia, de todo lo que vamos conociendo y de todo lo que se nos lega, lo que se nos deja como un legado. Y por eso se me hizo muy valioso. Es como este punto de cruce o esta intersección donde algo emerge, donde algo se forma entre lo singular, lo subjetivo, pero en una banda de Moebius, tomando esa topología lacaniana, con lo que ocurre en la realidad, con, como ella lo dice, con la realidad de, del mundo colectivo, de la alteridad. Y bueno, yo lo asociaba mucho también ahora con un concepto de Ricardo Rodolfo, que fue otro psicoanalista argentino. Rodolfo hablaba de un mito familiar. Decía como antes de nuestro propio nacimiento y desde los primeros momentos en que llegábamos al mundo, ya había una serie de significantes, había una serie de significaciones que se van gestando
desde nuestra propia familia, desde la historia de la familia y nuestros cuidadores, y cómo eso nos va significando de alguna manera, cómo va creando significaciones para nosotros que tienen pues sus efectos en nuestra subjetividad. Y la propuesta de Lila me parece que va por ahí en ese sentido y que la lleva también a un espectro más amplio. No solamente lo familiar, no solamente hay un mito familiar, sino que también hay un mito nacional, un mito social, un mito cultural, un mito respecto a la experiencia del género, un mito respecto a la experiencia de la clase social, o un mito respecto a la edad, a las edades, los tiempos cronológicos, ¿no?, que va atravesando o que se le asigna a cada persona de su propio devenir. Mm, Y bien, por eso, por esas cuestiones me pareció pues una propuesta muy amplia, muy enriquecedora y situada en la clínica porque tiene su lugar de ser en la práctica y el acompañamiento clínico, y pues también en la realidad social y subjetiva, desde luego, unidos intrínsecamente, que cada sujeto va atravesando. Y por eso pues me pareció muy valioso y me dieron ganas de compartirlo y proponerlo. Y bueno, ahora pues quedo de ustedes y les escucho. Bueno, sobre lo que yo estuve percibiendo en la lectura, bueno, sobre la subjetividad, bueno, las políticas de la subjetividad, bueno, me pareció muy interesante al inicio de cómo hablaba sobre que nosotros teníamos como esas formaciones políticas y las menciona que son construcciones que cada sujeto materializa para subsistir, resistir e insistir para vivir una vida que tenga sentido, un sentido personal, pero que tenga sentido además como parte del fragmento de experiencia colectiva que a cada quien le toca habitar en este tiempo, en este espacio particular, y es partecita mínima de una historia humana mucho, mucho más amplia, pero partecita al fin. Esa parte, bueno, me hizo también recordar un poco en un momento que yo estaba trabajando. eh, me parece interesante cómo juega justamente la cultura, ¿no? La historia de cómo se va formando la política y las ideas que nosotros tenemos, ¿no? Y cuál va a ser nuestra orientación hacia una política y subjetiva de nosotros, ¿no? Cuál es que no solamente la abstraemos del momento en el que nacemos, sino más bien ya hay un precedente histórico, ¿sí? No se forma solamente cuando nacemos, sino desde mucho antes con ese precedente. Y retomando esta parte que yo les decía que recordé un momento en el que estaba trabajando, cuando tuve una discusión con un guardia de, de un, va a sonar absurdo, pero de un estacionamiento donde me mencionaba que yo estaba mal en haberme estacionado en un lugar de discapacitados, pero ese lugar no estaba marcado como discapacitados. Y yo le dije, bueno, está bien, yo me voy a salir de este cajón porque, pues, o sea, usted me está diciendo, pero pues en ningún señalamiento hay una exclusividad para motos, sí. O sea, no hay un lugar donde diga exclusivo para motos. Así que yo le hice mención sobre eso, ya me fui a poner donde él me había dicho. Bueno, hice lo que tenía que hacer. Cuando iba de regreso, volví a ver el cajón y sí dije, pues no tiene ningún señalamiento. Y vi que el señalamiento estaba en otro lugar, donde estaba una camioneta. Ya, y estaba en esa parte mía de, ¿le digo o no le digo? Sí, sobre el señalamiento y
y si yo tenía que decirle, hacerle una corrección, ¿no? Hacerle ver que me había mencionado algo que no lo era, que había una equivocación. Bueno, yo pensé, bueno, lo voy a hacer porque si yo me quedo callado, o sea, yo me estoy quedando callado, ¿no? O sea, en cierto punto, él va a estar en esa idea errónea de lo que está haciendo. Yo fue cuando le fui a mencionar, venga, y ya me siguió, me acompañó y le dije, mire, yo en el cajón donde me puse no es de discapacitados. Yo lo de donde quiere que usted me ponga está bien. Usted es el guardia y está bien. Si usted quiere que yo me ponga allá, pero nada más el cajón no es de discapacitados. Quien está en discapacitados es esta camioneta, la cual usted debería mencionarle sobre que no debería de estar porque porque no tiene ningún señalamiento de que sea para alguien discapacitado, ¿no? Bueno, la persona que está usando el vehículo no tiene ningún. Luego ya ven que luego tienen placas o estampitas que les dan, sí, sobre que están discapacitados temporalmente o cuando ya, ya es una discapacidad crónica, ¿no? Sí, no estoy mal con mi lenguaje técnico. Sí. Bueno, ya le expliqué eso y ahí va a sacarlo del tema justamente en esto. Ya empieza a mencionar él su postura política, ¿no? Sobre que él conoce a la persona y que es un señor ya adulto. Yo le dije, y justamente con mayor razón, o sea, yo, me dijo, yo no sabía, usted no sabe que él es mayor, y le dije, no, pues justamente el policía tampoco lo va a saber en el tránsito y aún así le va a meter la multa y usted debería ser quien debe de decirle que eso que está haciendo no está bien o que debería tener esto porque este cajón es exclusivo y aunque sea él, tiene que marcarlo, ¿no? No sé si yo estoy en lo correcto o algo así. Yo me estaba basando en lo que yo he visto sobre leyes, las leyes de tránsito, ¿no? Ya, y me empezó a decir, no, es que yo a mi consideración así lo dejé pasar. Y, y ya yo me quedé así como de, bueno, eso se le llama corrupción, ¿no? Ya, y bueno, y fue como esa discusión de hacerle entender que el cajón de ese lugar era el de discapacitados y no donde yo estaba. Ya, y me empezó a decir que yo era un huevón porque quería ponerme ahí yo teniendo 20 años y yo le estaba diciendo, bueno, esa no es la discusión es el cajón de que yo le estoy mencionando de que yo no estaba en un cajón incorrecto, sino estaba otra persona y lo que usted me está diciendo más bien está incorrecto, lo que no está bien, ¿no? Que me diga su consideración qué está bien y qué está mal como él, como él como juez, ¿no? Como una persona con un poder para poder él, a través de su percepción, a través de su subjetividad, el poder decir que está bien y que está mal. Sí. Ya y pensando toda esta situación, me acordé de justamente todo este panorama político, ¿no? Que vivimos en México, donde justamente se les dice, si no estudias, vete a desempeñar un cargo oficial, un cargo donde tenga que ver con ser policía, con ser guardia, sí, donde se mantiene un acercamiento con el ejercer las leyes, ¿no? No decir que está bien y que está mal, sino ejercer. Pero qué interesante cómo la gente cree que el estar apegado a tener que a ejercer la ley, creen que es en cierto punto esta idea de poder a consideración, ¿no? A consideración de ellos, qué está bien y qué está mal, que entra al margen de la ley. Y, y estaba pensando en esto, ¿no? Toda esta parte histórica de cómo no es solamente en el Señor, sino más bien desde antes y cómo ha tenido esta idea de lo que es la ley y los representantes, ¿no? En México. Y qué tan arraigada está la idea de la corrupción, aun cuando
Cuando uno no piense que estamos siendo corruptos, pero técnicamente lo estamos siendo, ¿no? Pero con nuestra subjetividad así le estamos jugando en que no somos, aun cuando en la realidad, en el juego real, lo estamos siendo, ¿no? Y me parece interesante cómo también esta parte de subsistir, resistir e insistir para sobrevivir, ¿no? Para vivir. Y en cierto punto, cómo jugó esta persona esta parte que se mencionaba de subsistir, resistir e insistir, ¿no? Para formar toda esta situación de su panorama político subjetivo, ¿no? Y eso fue lo que me llamó demasiado la atención al leer esta primera parte del libro. Bueno, del artículo. Bueno, comentando un poco también acerca de esto, creo que también una subjetividad, su parte constitutiva lo menciona también aquí en el texto, su parte constitutiva es lo superyoico, ¿no? Lo que mencionaba Debo, el creer que está bien o que está mal, pero eso se constituye desde el aparato psíquico. Es decir, todos tenemos como que nuestra propia historia, nuestra propia subjetividad y en base a esa propia subjetividad se constituye de ciertas maneras que podemos abordarla de maneras distintas, como por ejemplo superyoicamente o en el ello, y como el yo siempre está en el vasallaje de esos dos instancias, ¿verdad? La superyoica y el ello. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, lo que mencionó un paciente de 13 años que está hablando sobre las formaciones del inconsciente. Y un paciente de 13 años dice, yo también adentro mío me siento el centro del mundo, pero no actúo como si lo fuera. Eso me gustó bastante porque es verdad, o sea, a veces desde nuestra subjetividad creemos que nosotros somos el centro del mundo, ¿no? Los que podemos decir que está bien, que está mal, o como lo que dice Debo, dónde te estaciones, y dónde sí, dónde no, quién eres tú para estacionarte aquí, etcétera. Todas esas cuestiones son desde una subjetividad que se siente como ese centro del universo en un momento dado porque así se constituye lo superyoico, el saber que estas cosas son así y no son de otra manera distinta. Entonces, lo importante es, como lo que dice este paciente de 13 años, ¿verdad? No actuar como si nuestra subjetividad fuera el centro del universo, aunque sabemos que nosotros somos unos individuos que, digamos, somos los únicos responsables de nuestra propia vida, somos los únicos que, pues están percibiendo las emociones, los sentimientos, lo que tiene que ver, interpretando lo que viene desde lo externo. Si nosotros somos los verdaderos dueños de ello, no debemos de actuar tampoco como si lo fuéramos, porque este, aún así que estemos constituidos únicamente nosotros, nos damos cuenta que estamos interrelacionados con otras personas y realmente es un espejismo el creer que yo soy un individuo lejos de los otros que están allá afuera, como si mi mente fuera un lugar donde hay una alienación y cada uno está alienado y cada uno en esa alienación somos los dueños de esa alienación. Más bien debemos de entender que estamos alienados y que tenemos que darle espacio a lo que también mencionó Alex, a la alteridad, al otro, a la opinión distinta de los demás. Entonces, creo que es bien importante este texto porque nos muestra cómo, dice, hay verdades históricas que cada sujeto reescribe y reedita en su propia vida. Es un poquito como lo que se hace en el trabajo clínico de estarle reescribiendo y reeditando significaciones del paciente, porque sin duda estamos escuchando sujetos y no individuos. Digamos que
cada paciente que viene al consultorio no es un individuo que viene a pagar un servicio, consulta que los va a mejorar, por así decirlo, sino que es tal vez una interrelación donde tú me cuentas algo de tu vida y yo, por su parte, te ayudo a acompañarte en ese aspecto para, de cierta manera, tratar de reescribir o reeditar algo que se pueda ahí, pero reescribirlo y reeditarlo sin tener que aplastar tu contexto, como lo que mencionaba ahí también otra formación inconsciente de un sujeto que decía, me siento muy triste y vengo aquí a hablar de mi tristeza porque quiero hablar con alguien que no quiera sacarme la tristeza. O sea que realmente allá afuera estamos todos metidos en nuestro centro y necesitamos descentralizarnos, necesitamos también dejar entrar un poco esa alteridad hacia nuestra subjetividad para poder compartir un poco de esa subjetividad y no sea simplemente como una alienación, como un muro al cual nadie se atraviesa y todos se tienen que respetar, ¿no? Algo más o menos por el estilo es lo que pienso. Edu, adelante, ¿gustas Gracias, compartir? amigo. Em, pues sí, siguiendo esto que dice Lore, pues justo el acatar ese principio de realidad em, que indica que no podemos ser gobernados por un ello, que no todo es placer inmediato, sino el principio de realidad conlleva, creo que también el cuidado del otro, la alteridad, tal cual. Reconocer que hay un otro que, aunque no esté en mi campo subjetivo, va a afectar mis acciones, mis palabras. Em, el que yo sea sujeto en el mundo afecta también al que está al lado mío y creo que también el principio de realidad va por allí, justo en respetar a ese otro, cuidar esa alteridad, porque pues justo, ¿no? El psicoanálisis se piensa como algo que abarca la subjetividad de un individuo, de un sujeto, de una persona, cuando va mucho más allá, también estamos inmersos en lo colectivo, y Freud lo decía desde psicología de las masas, no hay psicología individual que no sea social, ni psicología social que no sea individual. Entonces, creo que justo son muchos puntos a considerar. Del texto quiero resaltar el punto que también tocó Alejandro sobre lo transgeneracional. Creo que lo abordaste desde Ricardo Rodulfo. Yo lo había leído desde Piero Lanier, que también es una autora que mencionó el artículo. Justo hay un libro que se llama Psicosomática y Cáncer, que habla de esto transgeneracional, como esta famosa frase, ¿no? Creo que no la dijo Piera, pero esta frase de lo que calla una generación, la siguiente la lleva en el cuerpo. Y allí hace como un desglose de lo psicosomático desde un sentido más amplio, revisando el árbol generacional y van dando cuenta cómo una generación tenía cierta enfermedad y en 3 generaciones posteriores vuelve a surgir eso. Y creo que yo antes de leer el artículo, pues sí lo pensaba muy lo transgeneracional desde la institución familiar, únicamente desde lo familiar, desde eso muy próximo al sujeto, cuando claramente no es así. O sea, ahorita leyendo el artículo, ya lo pienso desde un punto más amplio, donde también lo transgeneracional va desde todo un contexto cultural, social, en el que nacemos inmersos. Creo que justo desde la teoría psicoanalítica lo hacemos un poco de lado porque tenemos esto como de la madre transmite el tesoro de significantes al niño y pareciera que nos referimos a que es esa madre desde su propia realidad psíquica la que nos transmite eso, cuando realmente es ese gran otro, ese contexto cultural, social, en el que ya nacemos o ya existimos desde antes de nacer,
que viene todo eso, ¿no? Entonces, justo también estas marcas transgeneracionales van mucho más allá de una institución familiar o de esos sujetos que tenemos próximos que pareciera que son los que nos generan nuestra manera fantasmática de ver al mundo, pero pues va mucho más allá. Muchas gracias, Edu. Sí, no me acordaba de eso que dice Freud, de toda psicología individual es una psicología social. No hay psicología social sin que sea también psicología individual. Está muy chido, está, sí, muy situado justamente. Y con lo que comentaban Cristian y Lorenzo, am, hay una parte del artículo en la que habla sobre la ética, sobre el posicionamiento ético a partir eh, pues del- de la realidad social en donde se sitúa la subjetividad. Y es justamente lo que nos compartía Cristian con este ejemplo del guardia, sobre si desde la subjetividad se es consciente de un poder, o primero si hay conciencia de ejercer un poder, ah, cómo es esa experiencia de saber que se está ejerciendo en determinado momento un poder y cuál es el posicionamiento ético al respecto. Y ahora pensándolo pues en la realidad social mexicana, pues desafortunadamente hemos escuchado mucho, vivido experiencias o leído alguna noticia, visto algo sobre pues la corrupción, sobre ese pasado y ese legado histórico de la corrupción en el país y pues cómo ese significante, esa emergencia social tiene un lugar en las formaciones políticas y éticas ah, que nosotros desde nuestro ser, desde nuestros deseos, desde nuestro poder, lo ejercemos. Y como nos comparte a Cristian, pues cómo resistimos a ello, cómo resistimos e insistimos y subsistimos. Hace poquito escuchaba una lectura de un escritor que se llama Guillermo Arriaga, que es el que hizo el guión de la película de Amores Perros. Él tiene un libro que se llama Salvar el Fuego y hay una parte en la que dice que solamente hay dos tipos de mexicanos, los que viven con miedo y ¿cómo era? Y los que resisten, los que viven con el miedo y los que están resistiendo, los que viven resistiendo. Um, y bueno, así como una distinción de clases sociales, que los que viven con el miedo, pero pues que se guarecen en sus casas de lujo, en sus centros comerciales, en sus automóviles, en sus restaurantes, mientras que los que viven resistiendo, pues resisten la calle, resisten la intemperie, resisten la violencia, resisten todo, toda la carencia que hay en nuestro país. Y, y se me hizo muy interesante esa distinción que hace del mexicano, de los mexicanos, ah, de cómo es pues tener miedo o de cómo es ya ni siquiera tener miedo, porque ya es parte de uno desde que nace, de estar sometido a una realidad social pues violenta, abrasiva. Mm, Y pues ahí están nuestras situadas formaciones políticas, al menos desde una perspectiva, una posible perspectiva de las formaciones políticas de nuestro contexto, de nuestra situación. Y bueno, lo hace así con ellos, se me hizo muy interesante. Bueno, esto que mencionas, Alex, la verdad es que eh, me agrada bastante porque tal cual, o bueno, ¿dices que fue el director de una película o quién fue el que dijo esto de vivir con miedo o vivir resistiendo?
Guillermo Arriaga, él escribió el guión de la película de Amores Perros. Ok, gracias. Sí, esto es bien importante porque me, me, me quedo pensando un poco en cómo se estructura o cómo se ejerce entonces el poder, ¿no? Por ejemplo, hay un autor también, George Orwell, que escribió 1984, que nos habla justamente de cómo se ejerce el poder a través de la forma en cómo piensa la gente, a través de quitarle la forma de pensar, que piensen de determinada manera, de una manera muy punitiva, ¿no? O sea, si piensas, te vamos a vaporizar, que vaporizar no es lo mismo a matar, porque matar es algo, digamos, sencillo, o que tal vez ahorita esa, como dicen el meme, ¿no? Hay destinos peores que la muerte, porque vaporizar es, además de que te matamos, vamos a eliminar todo lo que hayas tú hecho en vida, vamos a olvidarte, todos, o sea, todos nos vamos a poner de acuerdo para olvidarte, para saber que jamás exististe. Entonces es un destino eh, peor que la muerte porque incluso en la muerte tienes una significación, una simbolización de tu persona. Pero en este libro no te da ni siquiera ese punto, ¿verdad? Que te puedas tú reivindicar por medio de la muerte. Y esa forma es la que utilizan para ejercer cierto poder, para que las personas entonces piensen de determinada manera. Y por ejemplo, me doy cuenta que dice también esta persona que escribió el artículo, dice, cada sujeto es portador de un núcleo de verdad histórica. Me acordé de este libro porque también en una parte del libro el protagonista encuentra a un hombre, un veterano de la guerra o algo así, y a un hombre muy grande, y se da cuenta de que es la única persona que puede realmente decir, ah, mira, esto en el pasado no estaba de esta manera, porque habían reescribido tanto la historia, habían reescrito tanto eh, por los medios la historia que había sucedido, que la persona esta mayor era la única que podía contar, digamos, la verdad histórica y decir, pues yo viví en esa época y no es, yo recuerdo esto. Y al momento de decir yo recuerdo esto, entonces, pues todo el sistema, digamos, se vendría abajo porque entonces todos ya se darían cuenta de esta reedición. Claro que en el libro pues es bastante pesimista, al final no puede decir realmente pues qué es lo del pasado y qué es lo del presente esta persona, pero lo que me quedo con esta parte es que cada sujeto porta un núcleo de verdad histórica y a veces es como si ustedes, por ejemplo, leyeran un libro y nada más estuvieran leyendo los subtítulos del libro. Realmente no te enterarías de mucho del libro si nada más lees los subtítulos. Necesitas también leer acerca de los subtítulos, de qué es lo que está diciendo acerca del subtítulo. Y es que es así en la sociedad o en el país. A veces hablamos nada más de lo que sucede de manera general, o sea, de los avances políticos, de los avances eh, históricos, pero le damos muy poca relevancia a lo que dice esta persona del artículo. Le damos muy poca importancia a esas historias que son una pequeña partícula, digamos, individual o de un sujeto que habla de su realidad histórica y que tal vez si tú también te pones a escuchar esa realidad, te puedes dar cuenta entonces que la historia puede ser de una manera distinta, que no es como a veces te la pueden pintar, ¿no? De manera general, sino que eh, nuestra propia verdad histórica también es algo muy importante, por muy minúscula que parezca. A veces también está digamos, el universo de lo macro, que es el universo, y el universo de lo micro. Y tanto uno como otro es totalmente relevante para una cierta realidad, ¿no? Y creo que las subjetividades históricas, las formaciones históricas que son una pequeña parte de un sujeto, también son igual de relevantes para la historia, ¿no?
Eso, pues, desde mi punto de vista. Y sí, no, justo porque es esto que mm, no se dice, pero se transmite de otras formas, pero se va transmitiendo. Y a final de cuentas eso es el inconsciente, algo que no se sabe, pero se actúa. Entonces, si tenemos algo que es transmitido de otros, pero que no sabemos que está allí porque no nos lo dijeron tal cual, pues lo que va a pasar es que lo vamos a seguir actuando en nuestra siguiente generación. Y creo que allí es donde entra el psicoanálisis también, porque pues me gustó como lo dijo la autora de la realidad psíquica, bueno, la realidad más bien externa, como una cuarta instancia, algo así mencionó en el artículo, em, porque es esto de cómo nos posicionamos con nuestra estructura, con nuestra realidad psíquica, frente a eso real, digamos, frente a esa realidad colectiva, no sé cómo decirlo, pero siempre es esto que también escuchamos mucho en psicoanálisis, como de no le vamos a quitar la angustia al paciente o al sujeto, pero sí cómo se posiciona frente a la angustia. Y la angustia, pues muchas veces deviene de algo real, de un objeto tal cual casi fobógeno o de una realidad exterior a lo psíquico que produce eso, justo la violencia, por ejemplo, em, personas que viven en zonas vulnerables de la ciudad, donde hay drogadicción, donde hay delincuencia, pues bueno, ¿cómo vas a hacer para arrancarle esa angustia a esa persona? No se puede, sino simplemente es cómo se posiciona frente a eso, qué movimientos subjetivos puede hacer para que sea más soportable el contexto donde vive. Y con esto que comentas, Edu, me quedo pensando en, pues sí, qué importante el lugar entonces del psicoanálisis y de los psicoanalistas, ¿no? Porque si bien generalmente pues muchos de los esfuerzos económicos o políticos van hacia la transformación de la realidad material o de la realidad política, a fin de cuentas nuestras subjetividades, nosotros como sujetos somos quienes la experimentamos, quienes vivimos ahí, quienes nos posicionamos frente a esa realidad. Y entonces pues forma más creativa, bella o enriquecedora de tejer un posicionamiento nuevo o de reencontrarse con el posicionamiento frente a esa realidad que el que propone la escucha analítica, el acompañamiento analítico de un espacio entre los espacios, diferente a todos los demás, en donde emerge o se habilita esa posibilidad de de habitar nuestra propia subjetividad de una manera inédita para posicionarnos frente a eso que está y que insiste desde afuera, que es pues esa cuarta instancia, lo colectivo, lo material. Y pues sí, qué importante labor y qué valiosa la, la del psicoanálisis y la de las y los psicoanalistas. También en la lectura hablaba sobre esta parte de un pensamiento crítico de cómo justamente en cierto punto la labor en el psicoanálisis sobre la política es también crear, ¿no? Ese pensamiento crítico, donde sí la persona vive inconscientemente bajo, bajo situaciones, ¿no? Del, si no estoy mal, si no, corríjanme, del otro, ¿no? Del gran otro, donde en el psicoanálisis da pie a eso, a, a, a un pensamiento crítico donde se da cuenta donde se hace consciente, ¿no? Esta realidad, eh, bueno, estas situaciones
o realidad inconsciente en la que se situaba el sujeto para así aflorar, ¿no? Un pensamiento crítico, donde ya el pensamiento crítico da pie, ¿no? A esa subjetividad, a esa forma de la decisión de cada uno y cómo se va a posicionar, ¿no? ¿Qué va a hacer con esa situación que está viviendo? ¿Sí? Que, que justamente cómo va a actuar, ¿no? De ese momento en el que se da cuenta de toda esta situación en la que vivía, esa forma de pensar, esa forma de hablar, ese diálogo, ¿no? Ese discurso que tiene el sujeto para que sea un sujeto más crítico, por así decirlo, ¿no? Tomando un poquito esa idea del pensamiento crítico, que claro que en el psicoanálisis no es solamente un pensamiento crítico lo que se aflora, sino mucho más allá, ¿no? Pero hablando de, de política podemos tomar ese concepto, ¿no? El pensamiento crítico como parte de un pensamiento individual y más perteneciente de uno mismo, ¿no? Sí, porque creo que la reunión pasada o la antepasada les hablaba de esta parte de por qué el psicoanálisis no puede ser considerado una corriente filosófica, perdón. Em, Porque, vaya, el psicoanálisis no te va a adoctrinar en un pensamiento crítico, por ejemplo. No es el objetivo, me parece a mí. Más bien va a hacer que rompas con todos los otros significantes políticos, subjetivos, teóricos que se te han impuesto y a partir de allí generes pues un pensamiento singular, claro, ya con esta parte crítica como de manera más implícita, ¿no? Pero que se genere un pensamiento singular en cada uno de las personas que asiste a un consultorio con nosotros. Y me quedo pensando en que, pues, la importancia o la valía del pensamiento, del pensar. No por nada Descartes fundamentaba su duda metódica con el pienso, luego existo, porque, claro, el pensar o la manera de pensar implica y supone construir o crear una realidad, una existencia, una ontología. Y una vez, de hecho, tuve una clase con Lila Feldman y ella decía que, pues, frente a todo lo angustiante o al sufrimiento o a esa experiencia que a veces llega a las sesiones, que a veces nos atraviesa como seres, pues, sintientes, la experiencia de no encontrar salida o de estar muy atorados, muy anodados en una neurosis, donde no encontramos otra posibilidad. Ella decía que pues al menos no podemos perder, no debemos perder la posibilidad de pensar, que ahí en el pensar siempre podemos pues construir algo, crear algo, encontrar, llegar al hallazgo de algo nuestro, porque pues nuestro pensamiento a fin de cuentas pues viene de nosotros, es algo ah, que nadie nos va a quitar, que se nos puede intentar adoctrinar o a veces se nos adoctrina, pero ahí en el pensamiento, en el pensar está el origen, está el sedimento de poder llegar a algo más. Y ella decía que lo importante que es el escribir, que como el escribir ayuda mucho a ese pensar y permite como decirlo, como, lo diré como una danza, como la danza del pensar o de ese pensamiento con lo inconsciente, porque pues en psicoanálisis no, a veces el pensamiento o la conciencia o la voluntad pueden ser malas palabras, pero están unidas o están ligadas a lo inconsciente también. No podemos llegar al hallazgo de algo inconsciente sin antes pensarlo de alguna manera o sin una forma de pensar.
y es hacer una danza o crear una danza del nuestro pensar y de aquello de lo inconsciente, este, pues que esté teniendo su lugar o que nos esté habitando, que nos habite. Eh, También por eso, no por nada, lo inconsciente es un saber no sabido. Ujú. Pero a fin de cuentas es una forma de saber. Bueno, algo que también me gustaría darle ahí como cierta importancia es esta labor que menciona, es la autora del texto Lila Feldman, Alex. Ah, ok. Sí. Que Lila, es que, por ejemplo, es importante entonces subrayar e identificar las formaciones, por ejemplo, el psicoanalista lo que hace es subrayar e identificar las formaciones inconscientes, ¿no? Donde ve ahí un lapsus, un síntoma, donde ve un sueño, tiene que señalar eso inconsciente que está ahí, subrayarlo. Entonces también en las formaciones políticas es interesante también identificar y subrayar ante eso, porque hemos visto muchos sucesos históricos, procesos socioculturales en los que las personas, por ejemplo, están viendo un movimiento histórico. Bueno, no sé, se me ocurre lo de la pandemia, ¿no? La pandemia fue un momento histórico que se fue viviendo, pero lo importante no es quedarte con el discurso, digamos, general sobre la pandemia. Tal pandemia duró tanto tiempo, etcétera, estadísticas, sino que también darle relevancia y subrayar esas formaciones políticas que se han formado también ante eso, porque no es lo mismo la pandemia de forma política que la formación política de un sujeto acerca de la pandemia. Es algo totalmente distinto que hay que también señalar, y no sé quién tenga ese trabajo, ¿verdad? Porque el trabajo del psicoanalista es señalar o identificar la formación del inconsciente, pero ¿quién es el que señala e identifica las formaciones políticas? Ese, no sé a quién le pertenecería ese trabajo, pero creo que también es algo importante que se tiene que hacer. No sé, creo los periodistas podrían ser uno de esos trabajos en los que se tiene que señalar eso. Y también señalar la importancia de la subjetividad, como lo habíamos comentado, que me gustó mucho esta frase que menciona en el texto que dice, el ser en su devenir temporal, en permanente estado de conflicto, está en permanente estado de conflicto entre determinación y libertad. Entonces, esa subjetividad es ver qué es lo que podemos hacer de uno y qué es la libertad que tenemos, ¿no? Qué es lo que nos determina y qué es lo que qué es la potencia que tenemos, por así decirlo. Porque cuando uno habla de manera política, cuando habla uno de manera social también, las personas tienden a tener un poquito de catastrofismo, digámoslo así, de, no, pues ¿de qué sirve hablar de todo eso si no va a cambiar el sistema, si el sistema ya está como está, ya qué sirve que sigamos hablando de esto? Bueno. Porque el hablar de ello subraya e identifica las cosas, porque le estamos dando palabra o discurso a lo que no se quiere escuchar. También es un poquito el trabajo de la filosofía, digámoslo así, porque la filosofía, con el pensamiento crítico, con la forma de abordarlo desde ciertas corrientes, se habla a veces de lo que el ser humano no quiere tanto ya hablar hoy en día. Hoy lo que quiere es transformar las cosas, como dijo Marx, ¿no? Que los filósofos se encargaron de pensar sobre el mundo y que ahora lo que nos toca es transformarlo. Y lo que dice Zizek es, no, creo que ya lo transformamos mucho, ahora es volver otra vez entonces a pensar sobre el mundo, ¿no? Sobre qué es lo que nos está sucediendo. Ya no hace falta transformarlo, hace falta pensarlo. Sí, porque incluso se puede pensar desde cómo se formó la teoría psicoanalítica actual, ¿no? Yo creo que más o menos
¿cómo se llama? El camino que nosotros llevamos en formación, porque justo esto de transformar el mundo parecería como los postfreudianos, que todos eran como seguir construyendo la teoría de Freud, seguir generando a partir de lo que Freud había descubierto, hasta que llegó Lacan y fue como de no, lo que hay que hacer es repensar eso que Freud escribió en ese primer momento. Y creo que allí todas esas personas que se estaban como desviando de eso freudiano, de esos orígenes del psicoanálisis, em, fueron como escucharon más bien lo que dijo Lacan y se pudo formar esta nueva reedición de eso que ya estaba allí, que si se fijan seguimos hablando de un trabajo analítico, esta reeditar esa primer teoría freudiana para generar algo nuevo, vaya. Entonces creo que en el repensar las cosas está justo el generar algo nuevo. Sí, coincido totalmente. Ujú, el reeditar. Ujú. Y como dice Zizek, se me hizo muy interesante. Que pues sí, ah, me imagino que pues después de toda esa importancia que se le da a la transformación material, con la revolución industrial, con el avance tecnológico, que incluso llega ahorita hasta puntos donde ya ni siquiera se piensan las implicaciones éticas, sino que se descubre algo nuevo y se aplica rápidamente, antes de pensar en pues, sus efectos, en si es ético o no. Y pues sí, en este tiempo eh, urge esa formación política de repensar, de volver a pensar. Ujú. Incluso pues también de los tiempos, ¿no? De cómo vivimos los tiempos. Pensar implica ir un poco más despacio antes de pasar al acto, antes de pasar a la acción, tomarse un tiempo distinto para otra cosa. Y pues son tiempos muy rápidos, son tiempos muy veloces, muy agitados. Y pues sí, como propone Gigi, volver a repensar y a pensar para subvertir y reeditar. Ujú. Y, Kristen, ¿querías comentar algo más? Bueno, nada más un poquito también sobre esto que mencionaba de la subjetividad, ¿no? Cómo se toma en concepto. Mm, También eso, ¿no? El que mencionaba de el ser en su devenir temporal en permanente estado de conflicto entre determinación y libertad, donde es un estado constante de conflicto, ¿no? Me es interesante porque, o sea, es que es eso, ¿no? Justamente dan el clavo muy bien, o me parece muy acertado como dice lo que es la subjetividad, un estado constante de conflicto. Ujú. Y, y no quiero decir en esa parte como a algo malo ni algo bueno, ¿no? Sino más bien a estar entre dos partes, ¿no? Donde también la labor del psicólogo es esa parte de no ver por un bien o por un mal, que no te va a decir si está bien o si bueno, si es lo correcto, si es algo no correcto, sino más bien donde sitúa a la persona, bueno, hace que la persona se sitúe, ¿no? En cierto punto en su claridad de elección, de qué posición va a tomar, ¿no? Ante ese conflicto que está teniendo permanentemente, donde donde se podría posicionar de un lado o en un momento de otro, ¿no? Igual que en las políticas es igual en un momento político antes pudiste haber estado en un estado político, bueno, en una elección política conservadora o liberal o capitalista o socialista, ¿no? Donde no quiere decir que una está en lo correcto y otra no, sino más bien se va dependiendo del contexto histórico, cultural, ¿sí?
y más que nada de uno mismo en esa subjetividad va tomando la elección, ¿no? En qué posicionamiento se va a poner en este conflicto, ¿no? Que está teniendo hoy en día, donde justamente con lo que les decía antes, pudo haber estado en una posición y a otro, y en el día siguiente podrá estar en el otro, ¿no? Pero justamente en el psicoanálisis es bueno, trabajar en eso, ¿no? Con la discusión de la persona para que él pueda tomar esa elección, ¿no? Donde, eh, o bueno, donde pueda él, sí, tomar esa elección, cómo se va a posicionar, ¿no? Muy bien, amigos, y pues, ¿qué les parece si por cuestión de tiempo vamos cerrando, vamos elaborando nuestras conclusiones para eh, ir finalizando nuestra reunión de hoy? ¿A quién le gustaría empezar? Bueno, si gustan, yo empiezo con, con mis conclusiones. Para mí, creo que ambos textos, tanto el tuyo, Alex, como el que propuse yo de psicoanálisis y política, y este de la subjetividad o las formaciones de lo político, me queda y me deja pensando mucho en, sobre todo, las cuestiones sociales, sobre todo en cómo nosotros estamos viviendo actualmente, digamos, en sociedad, y qué es lo que se le puede dar importancia y qué es lo que no se le puede dar tanta relevancia, a qué aspectos. Por ejemplo, creo yo que ahorita en este texto se menciona la importancia de dar o subrayar o identificar las formaciones, perdón, políticas de los sujetos. Entonces, si se le tiene que dar importancia, entonces hay que saber seleccionar entonces cuáles son los portavoces de los sujetos de esas formaciones inconscientes, porque también, por ejemplo, en la sociedad se le puede dar voz a unas personas y a otras personas no se les da la misma voz y esa misma relevancia. Por lo tanto, entonces se pierde, digamos, esa formación política de ese sujeto. Entonces, si se le da importancia, sabemos entonces que no hay que darle importancia tanto a los aspectos banales, superficiales. Tal vez es por eso que también actualmente el capitalismo, como va generando tanto mercado, marketing, se le da importancia o relevancia a aspectos banales, superficiales, porque son los que, digamos, mantienen un poquito más el status quo de la sociedad. Pero si estamos pensándola y repensándola para reeditarla y para pensar en algo nuevo, entonces se necesita darle voz a esas personas que, pues, de cierta manera tienen cierto conocimiento, cierto contexto y que no solamente estén hablando, pues, digamos, de superficialidades, banalidades, que no nada más sea como de mercado, ¿no? Que lo que por ejemplo, que lo que sea bueno en el mercado sea lo que aparezca, como dice este filósofo, no recuerdo su nombre, que habla de la sociedad del espectáculo, que dice que es bueno en tanto que aparece y aparece en tanto que es bueno, o sea, como que las cosas porque aparecen en una pantalla, porque aparecen en un sitio, son las cosas relevantes o buenas, ¿no? O sea, vamos a hablar de eso que todo el mundo está hablando, de eso que sale en la televisión, de eso que sale en el internet, de eso que me sale a cada rato en el TikTok, pero realmente, es porque sale porque algo vende en el mercado, pero si no fuera importante en el mercado, pues no saldría, no sería relevante. Entonces, eso es lo importante de empezar a darle voz a las personas que resultan no relevantes para el mercado, pero que tienen algo importante que decir. A eso me refiero. Entonces, creo que debo de concluir con eso.
A mí me gustaría concluir con un poquito abstrayendo la idea de aquí de mi amigo Lorenzo, con la idea de justamente, yo pienso que el mercado de hoy es no que mantienen un status quo, sino más bien saturan el mercado, donde no hay un momento, ¿no? Justamente están constantemente saturándote. ¿Y dónde queda, donde esa saturación, pues justamente ya no entra ese espacio para la subjetividad de uno, ¿no? Porque está constantemente saturado de estar pensando en una, en otra y en otra cosa, en vez de que entre la subjetividad del ser, del sujeto, ¿no? ¿Cuál es la decisión? A qué temas a discutir? Si los temas a discutir son tan variados y tantos que cada día viene uno nuevo, pues no hay momento, ¿no? No hay espacio, no hay un status quo, donde claro que eso es como la búsqueda, ¿no? Como un ideal, ¿no? Del status quo. Pero justamente creo que también la labor en el psicoanálisis es tomar esta idea de la subjetividad de esta parte del ser, del porvenir, y, y como les mencionaba al, al, en mi aportación final, ¿no? De que en el día de ayer y en el día de mañana, pues la persona va a tomar bueno, va a tomar cierta posición o va a tomar cierta, no posición, sino más bien discusión, ¿no? Y ya cuál va a ser su posición en, a través de esa discusión, darle ese, ese espacio, ¿no? A la persona cuál va a ser esa posición a través de su discurso, ya sea político, ya sea personal, en este caso hablando de la política que está, que estamos tomando como que justamente construye un rasgo importante en la vida de la persona, pues en esa situación, ¿no? Yo pienso que pues ese texto nos dio mucha luz en el quehacer clínico de la actualidad. Em, yo lo pensaría en que en nuestros consultorios generar un espacio transicional pensado desde este objeto transicional de Winnicott, donde el consultorio sea un espacio para que el sujeto se siente a atravesar, a transitar su, su discurso, su historia. Em, sí, tal cual. Que pueda atravesar esas angustias, que pueda repensarse y creo que además de repensarse, tendríamos que añadir el encontrar nuevas formas de dónde dirigir ese sufrimiento, a la par que reedite, que acompañemos a que atraviese esos fantasmas, que encuentre hacia dónde dirigir esa pulsión de muerte, idealmente una sublimación. Justo lo decía Alejandro, ¿no? La escritura es algo bellísimo, pero en realidad cualquier expresión artística donde se pueda hacer más soportable eso que está viviendo, pues creo que es como el objetivo principal de lo que hacemos en la actualidad, desde el psicoanálisis por lo menos. Em, sí, tal cual. Gracias, Edu. Ah, sí, qué bonitas palabras. Qué bonito escucharte. Coincido totalmente. Esa apuesta por las sublimas. Siempre. Y bueno, yo a modo de conclusión, pues me gustaría recuperar lo que menciona la autora, Lila, al final, sobre pues la no neutralidad, sobre pues si sabemos que tenemos en nuestra subjetividad la posibilidad de una reescritura histórica, que la historia ocurre en nuestra propia historia, en nuestra propia forma de escribirla, pues entonces tenemos un lugar muy importante y asumiendo ese lugar, situándonos,
y generando una eticidad, pues podemos decidir no ser neutrales, es decir, hacer algo con el lugar que tenemos dentro de nuestra propia historia, generar algo, crear algo, poner una pieza más. Am, y me conmueve mucho un párrafo en donde ella, desde esa decidida no neutralidad, dice, pues a mí en mi consultorio me importan mucho mis pacientes. Sí me importan mucho mis pacientes. Me importan sus sufrimientos, sus dudas, sus deseos, sus desires, sus angustias. Y a fin de cuentas, pues sé que son seres tan arrojados a vivir como yo, tan afectados y tan arrojados a vivir. Y pues claro, qué conmovedor para mí fue leer esas palabras y pensar en ellas como un posicionamiento decidido, ah, asumido, alojado, para el consultorio, sí, claro, para nuestro quehacer en el psicoanálisis, pero también pues más allá, para lo comunitario, para nuestros vínculos, para nuestros lazos, para nuestros sublimares, para todo aquello que vamos nosotros creando y reeditando. Y bueno, pues con esto me gustaría concluir. Y pues muchas gracias, como siempre, por sus palabras, por su cariño, por su presencia. Y pues seguimos. Y bueno, Glory, con la cuestión de la grabación, ¿cómo,